Hola, un saludo muy especial para todos y para todas. Mi nombre es Camilo Agudelo, yo soy médico psiquiatra y hoy traigo a compartir con ustedes un tema muy importante para la atención primaria en salud, que es justamente el enfoque del paciente con agitación psicomotora. Este tema suele ser bastante problemático para los médicos no psiquiatras porque genera gran temor enfrentarse a un paciente que tiene signos directos o indirectos de agitación psicomotora y generalmente pues este temor se va a manifestar con algunos errores típicos en la intervención de estos pacientes. Este tema entonces también va a ser relevante porque podamos intervenir de manera farmacológica y no farmacológica al paciente que empieza a tener alguna manifestación de agitación y que puede terminar desencadenando un evento violento. Para comenzar entonces vamos a hablar de la definición del paciente que tiene agitación. Y aunque hay varias definiciones, pues el paciente agitado puede manifestarse desde varias perspectivas. Una desde la perspectiva física, por supuesto con signos inminentes de violencia, pero también desde solamente el cambio de la voz o por ejemplo la posición de los puños de las manos o la elevación de los hombros, que pueden estar haciendo manifestaciones de que el paciente va a tener agitación, y eso también lo puede hacer a través del uso del lenguaje. Generalmente el paciente empieza a tener un escalamiento, es decir, empieza a tener algunas manifestaciones iniciales, como es el caso del paciente con algunos síntomas ansiosos, que luego va a tener un episodio de agitación y finalmente el paciente puede terminar teniendo un acto violento. El objetivo entonces es que podamos intervenir de manera temprana, identificando aquellos signos o síntomas tempranos en los cuales el paciente empieza a sentirse incómodo o a verse incómodo durante la atención clínica, que luego va a terminar en una agitación y que finalmente va a terminar entonces en una agresión. La idea es intervenir de manera rápida para que este escalamiento no se tenga que presentar. La conducta violenta es mucho más frecuente en los pacientes que tienen algún trastorno mental y esta suele ser alguna de las manifestaciones específicas, por ejemplo, de los pacientes que tienen un cuadro psicótico, pero también lo podemos encontrar en otros pacientes que incluso sin tener un diagnóstico de enfermedad mental lo pueden tener, por ejemplo, en el contexto de una intoxicación. Hay unos factores que están relacionados o que pueden precipitar que el paciente pueda tener un episodio de agitación y los más importantes tienen que ver con las condiciones sociodemográficas. Por ejemplo, los hombres y las personas más jóvenes tienen más chance de presentar un episodio de agitación psicomotora. Lo mismo los pacientes que tienen un bajo nivel de escolaridad y los pacientes que no tienen un nivel social, por ejemplo, asociado a un empleo. Este patrón rápidamente nos puede perfilar a que el paciente puede tener un riesgo superior. Lo mismo ocurre con ciertas enfermedades. Generalmente los pacientes que tienen alguna condición que comprometa el compromiso de la realidad, por ejemplo, los pacientes con psicosis o los pacientes que tienen deterioro neurocognitivo mayor, como comúnmente los conocemos como los pacientes con epilepsia o con demencia, van a tener unas características de susceptibilidad mayores a que puedan presentar un cuadro de agitación psicomotora. Si nosotros tenemos claro que el paciente ha tenido históricamente episodios de agitación psicomotora, la probabilidad de que esto ocurra es casi 4 veces más de que el paciente no tuviera ese antecedente. Es decir, la importancia de la anamnesis y de la historia clínica para determinar el perfil de nuestros pacientes. Hay otros factores de riesgo, como es el caso de los interpersonales, que están relacionados con el contexto en el momento en el cual se presenta la agitación. Por ejemplo, cuando el paciente está recién ingresado a un servicio de hospitalización o recién ingresó al servicio de urgencias, por ejemplo, tiene más riesgo de que pueda tener agitación psicomotora. No solo porque está expuesto a menos psicofármacos, sino también porque la respuesta adaptativa que el paciente tiene frente a un ambiente que para él en ese momento puede interpretarse como amenazante. Los pacientes que ingresan de manera involuntaria, que generalmente son la mayoría de los pacientes con enfermedad psiquiátrica, y los pacientes que tienen algunas condiciones específicas de su personalidad, por ejemplo las personalidades histriónicas o las personalidades sociopáticas, tienen más chance de que puedan presentar un episodio de agitación. Hay unas reglas generales que debemos considerar al momento de acercarnos a un paciente que tiene riesgo de agitación psicomotora. Estas reglas entonces también son muy importantes que las podamos hacer coincidir con una alarma interna que todos tenemos. Digamos que esa sensación subjetiva de peligro que cada uno de nosotros puede percibir es un sensor, es un termómetro que nos puede indicar la peligrosidad o la necesidad de intervenir de una manera mucho más consciente a ese paciente. El primer elemento entonces que vamos a considerar es que hay que hacerse cargo del paciente. Hay que tener un plan y hay que tener el control de la situación. El paciente debe interpretar
que somos nosotros los que estamos controlando la situación y que él no es quien tiene el control, a pesar de que así se perciba. Debemos definir un escenario de seguridad y por eso hay algunas condiciones locativas propias para la atención del paciente con enfermedad mental, y eso también lo podemos procurar en los primeros niveles de atención. Por ejemplo, consultorios que puedan tener una salida fácil, por ejemplo, que podamos intervenir al paciente, interrogarlo o evaluarlo acompañados. Por ejemplo, que si el paciente llega, ocurre con alguna frecuencia con la policía, por ejemplo, y el paciente llega esposado, pues durante la evaluación inicial del paciente no se le deben quitar. Estos son movilizadores, en tanto nosotros podamos determinar el grado de compromiso que puede tener. Estas condiciones del escenario dependen de nosotros para poder optimizar el espacio a través del cual vamos a hacer la mejor evaluación para el paciente. Hay que ofrecerle al paciente una salida fácil, por ejemplo, siéntese y vamos a conversar, quiere tomarse algo, le ofrezco un vaso de agua para que podamos conversar, quiere que hablemos en un espacio donde usted se sienta más cómodo, ¿qué puedo ofrecerle para que usted se sienta más tranquilo? Es decir, sin perder el control de la situación, hay que ofrecerle la posibilidad de que el paciente haga parte de esta conversación que estamos teniendo y no que nosotros impongamos nuestro discurso sobre las condiciones que tiene el paciente, porque esto lo va a interpretar él como una condición de mayor amenaza. Hay algunas condiciones que son necesarias que las tengamos en cuenta para que no ocurran, porque son los errores más frecuentes que se presentan cuando nos enfrentamos a un paciente con riesgo inminente de agitación. Lo que no debemos hacer es negarse a escuchar, por ejemplo, mostrarnos como en una actitud altisonante o muy altiva, en la cual el paciente interpreta que nosotros tenemos el control y que él está bajo nuestra dominación. Esto va a desencadenar rápidamente que el paciente tenga una conducta agresiva. Lo mismo es descalificar, avergonzar o hacer sentir mal al paciente por la actitud que en este momento está teniendo. La mayoría de las veces los pacientes con enfermedad mental que tienen episodios de agitación lo hacen en el contexto de su enfermedad mental. No es precisamente una decisión personal que él hace, sino que es una manifestación de su grado de compromiso. Por lo tanto, no es buena idea que empecemos a devaluar la condición que en este momento está teniendo, porque posiblemente él no lo está haciendo de manera voluntaria. No es adecuado que nos enfrentemos al paciente. Por ejemplo, elevar o igualar el tono de la voz, tratando de imponer nuestra orden, va a empeorar la respuesta agresiva del paciente. Por eso la principal recomendación tiene que ver usar un tono de voz más bajo, enlentecer el discurso e incluso bajar la altitud que tenemos de los hombros para que el paciente no perciba que hay una respuesta amenazante por parte nuestra. Aumentar el tono de la voz siempre empeora la condición. No se trata de una pelea entre el paciente y nosotros, se trata de desescalar la conducta agresiva del paciente, y siempre es indispensable que a través de la negociación verbal podamos llegar a un acuerdo para que el paciente permita ser evaluado en un ambiente seguro y en el cual él también se sienta cómodo y protegido. El proyecto Beta es posiblemente la producción literaria más importante que tenemos en cuanto al enfoque del paciente con agitación psicomotora, y les hago una invitación para que puedan profundizar de este tema haciendo la revisión de este texto, que es muy fácil de leer y que tiene los elementos más importantes de lo que no debemos hacer. Vamos a empezar entonces precisando que es indispensable que podamos garantizar una distancia prudente del paciente. Esto tiene dos finalidades. La primera, permitirle que el paciente no se sienta amenazado por su área protegida, y lo segundo, para no exponernos posiblemente que si el paciente escala una conducta agresiva, pues no estemos al alcance de que pueda generarnos alguna lesión. Asimismo, debemos evitar provocar al paciente, por ejemplo, confrontándolo con las ideas delirantes o diciéndole que el comportamiento que tiene es inadecuado, que si no se comporta como una persona normal no lo vamos a evaluar. Esta confrontación empeorará sin lugar a dudas la respuesta agresiva del paciente. Siempre es indispensable establecer contacto verbal. El paciente puede y está en capacidad en algunas ocasiones de seguir ciertas instrucciones y ciertas indicaciones si nosotros lo hacemos de manera asertiva, con el lenguaje correcto y con la velocidad del lenguaje adecuada para que el paciente la pueda comprender.
El cuarto elemento es que no podemos llenar al paciente de información. Siéntese, cuántos años tiene, quédese callado, deje de moverse, usted con quién vino. Este montón de información disparada hace que el paciente no tenga la capacidad de respuesta y se sienta más amenazado. Por eso hay que ser muy claro y muy conciso en la forma del lenguaje y en el tipo de preguntas que vamos a hacerle al paciente. Depende entonces también del nivel educativo que tenga el paciente, podemos explorar qué cosas necesita el paciente, cuáles son los intereses. Por ejemplo, qué cosas lo harían sentir más cómodo. Por ejemplo, si es necesario airear la habitación. Por ejemplo, si quiere que encendamos el aire acondicionado. Por ejemplo, si siente mucho frío. Esto hace que el paciente pueda sentirse mucho más cómodo y le da la sensación de que él tiene el control de este escenario. Esto desescala entonces la conducta agresiva que tiene el paciente. Hay que escuchar al paciente porque en este momento debemos devolverle la idea de que él está asumiendo el control a pesar de que este sea un rol que nos corresponde a nosotros. Y finalmente pues debemos llevar algunos consensos con el paciente, siempre en búsqueda de una negociación que permita evitar que el paciente pueda tener un acto agresivo con él, con nosotros o con el resto del equipo de salud que está a nuestro alrededor. Es importante decirle claramente al paciente que en este momento no vamos a aceptar que haya algún episodio de violencia. Esta es una instrucción que debe ser clara y que no tiene el contexto de darle una orden, sino de permitirle cuáles cosas estamos dispuestos a negociar y cuáles no. Asimismo, vamos a brindarle opciones. Por ejemplo, si en este momento no te sientes suficientemente cómodo para que hablemos, entonces podemos diferir esta evaluación para más tarde y tú me vas a esperar en un ambiente seguro. O le podemos proponer, si te sientes más cómodo, que haya otra persona que esté acompañándonos, vamos a permitir que tu familiar pueda ingresar al consultorio. O si usted se siente más tranquilo, si podemos hablar en un espacio mucho más abierto que este consultorio, podemos hacerlo, por ejemplo, en una sala de observación. Esto va a permitir que el paciente pueda tener opciones y se sienta significativamente respondido y aceptado y que pueda tener entonces el protagonismo necesario en el acto médico que estamos desarrollando con él. Y finalmente hay que sanar la relación terapéutica permanentemente con el paciente, porque muchos de los escenarios clínicos que vamos a evaluar esta jornada pueden estar relacionados con que el paciente puede tener gran disconfort asociado con las intervenciones farmacológicas y mecánicas que a veces es necesario con el paciente con agitación. Si no funciona la contención y el paciente sigue escalando, pues prima un sentido de supervivencia y es necesario que usted se retire del espacio en el cual el paciente pueda hacerle daño. Hay otro equipo que está mucho más entrenado para poder intervenir desde el punto de vista físico y la contención mecánica cuando es necesario, ¿sí? Digamos que nuestro rol está mucho más enfocado a la intervención con el desescalamiento verbal y finalmente con el farmacológico. Entonces, miren que hay una secuencia de eventos que es muy importante a considerar y la primera de ellos tiene que ser prevenir que el paciente tenga un episodio de agitación. Si la prevención falla, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es la contención verbal, es decir, estos elementos que acabamos de mencionar que generalmente suelen tener una tasa de respuesta importante y la mayoría de los pacientes no terminan escalando. Luego hay que intentar aislar al paciente para evitar que pueda hacerle daño a otras personas y cuando sea necesario pues recurriremos a la contención mecánica y a las indicaciones farmacológicas que vamos a ver más adelante para poder salvaguardar la integridad no solo del paciente sino la de todo el entorno que está a nuestro alrededor. La contención entonces es una medida después de que se ha agotado la contención verbal. La contención física no es la primera medida y no es una intervención de castigo o una consecuencia negativa para el paciente. Solo la utilizamos después de que la contención verbal ha fracasado y cuando el riesgo de que el paciente pueda hacerse daño a él o a otras personas es inminente. Como ustedes ven entonces en la lámina, la contención no es un proceso desorganizado ni es un proceso para violentar al paciente. Es un proceso estructurado y organizado en el cual nos vamos a encargar de inmovilizar las distintas articulaciones que tiene el paciente y para eso vamos a necesitar la intervención de varias personas y un equipo que no se puede hacer entre dos nada más. Ustedes van a ver entonces que la mano derecha de la primera persona va a inmovilizar la articulación más distal, en este caso el tobillo, y con la mano izquierda va a inmovilizar la articulación más proximal que es la rodilla. Esto lo haremos entonces en ambas piernas y de igual manera se hará en los brazos, utilizando la mano derecha para contener la muñeca y utilizando la mano izquierda para contener
el hombro. Hasta ahí llevaríamos entonces 4 personas, utilizando 2 de cada lado para cada uno de los miembros de las extremidades del paciente, y habrá una quinta persona que se encargará de la inmovilización de la cabeza. Los pacientes que tienen agresión por causa psiquiátrica generalmente pueden hacer otras intervenciones, por ejemplo, como escupir o morder, y por eso es necesario que también se pueda intervenir la inmovilización de la cabeza. Después de que esto ocurre, pues históricamente hemos tenido algunos eventos catastróficos, y digo catastróficos porque la historia ha demostrado que no son tan humanamente exitosos, como es el uso, por ejemplo, de la silla tranquilizadora u otros elementos como las camisas de fuerza y demás, que han disminuido entonces la humanización de las prácticas en psiquiatría. Ahorita estos elementos afortunadamente están en desuso, no son de la práctica clínica, y lo que buscamos es garantizar la seguridad del paciente, pero también devolviéndole el mayor grado de humanización posible a este acto médico que estamos teniendo. La inmovilización es un acto médico, por lo tanto no es un castigo, y por lo tanto no debe ser una indicación porque el paciente se portó mal o para que el paciente deje de dormir. Es solamente en un momento necesario y después de que la contención verbal se ha agotado. Entonces hay un efecto deleterio sin lugar a dudas de la inmovilización, y por eso debemos evitarla. Para eso hay unos pasos, como hemos venido mencionando, y uno de ellos también tiene que ver específicamente con la contención acompañada de la sedación. Sería bastante inhumano que sometamos a un paciente a una contención mecánica sin que ello vaya acompañado de una contención farmacológica, porque estaríamos entonces sometiendo a un paciente que está consciente y que está, digamos, en su estado de conciencia alerta, entendiendo que está siendo sometido y que está inmovilizado y que no puede moverse. Es muy importante que evaluemos el riesgo que esto puede implicar a largo plazo si el paciente no se evalúa sistemáticamente. Por ejemplo, que el paciente se broncoaspire, o que por ejemplo el paciente pueda tener dificultades respiratorias por la posición en la cual lo hemos inmovilizado, y que la inmovilización no es perenne, es decir, la inmovilización tiene un inicio y tiene un final, y por eso el paciente debe ser reevaluado dependiendo de su grupo etario. Los adultos esperamos que en máximo 4 horas haya sido evaluado, y idealmente debe ser desinmovilizado antes de ese tiempo. Los menores de 17 años deben ser inmovilizados por menos de 2 horas, y los niños más pequeños, los menores de 9 años, deben inmovilizarse por máximo 1 hora. No hay indicación para que las inmovilizaciones sean prolongadas y superiores a estos periodos de tiempo. Ahora, como lo mencionábamos inicialmente, el grado de contención mecánica siempre va acompañado de una contención farmacológica. Y hay distintos grados de sedación dependiendo del tipo de medicamentos que vamos a utilizar y la vía de administración. Esto es mucho más familiar para los médicos, en los cuales hay 4 grados de sedación. El primero, estamos hablando de un nivel de ansiolisis, es decir, que lo que hacemos es quitar la ansiedad basal que tiene el paciente, y los grados van aumentando hasta que podamos tener un grado completo como la anestesia general. Lo que vamos a hacer con el paciente agitado solo se va a restringir al grado 1 y 2 de sedación, porque no corresponde al paciente psiquiátrico requerir, por ejemplo, una sedación profunda o una anestesia general. Siempre que sea posible, entonces, la indicación más importante que debe tener la vía de administración del paciente es la vía oral, y debe preferirse siempre esa vía sobre otras vías de administración, por varias razones. Una, porque es mucho más confortable para el paciente, y segundo, porque esto va a ayudar a que el paciente se sienta menos agredido que como podría ocurrir, por ejemplo, si consideramos el uso de un medicamento intramuscular. Recuerden que la intención de este momento de la sedación es calmar al paciente, porque generalmente si no hemos evaluado completamente al paciente, si vamos a hacer una sedación muy profunda, nos vamos a perder la oportunidad de poderlo evaluar. Entonces lo que necesitamos es disminuir el riesgo que tiene la agresión durante la evaluación, y de esa manera pues, poder hacer un enfoque sindromático de lo que está ocurriendo con mi paciente. Debemos evaluar los efectos adversos, y para eso es necesario que nos familiaricemos con los medicamentos. Por ejemplo, recuerden que el uso de los antipsicóticos de primera generación, como es el caso del haloperidol, pueden desencadenar efectos secundarios de tipo extrapiramidalismo, y esto hay que tenerlo en cuenta para evaluar incluso cuando se administra por vía oral.
Esta es una tabla que ustedes van a tener a disposición, no la vamos a profundizar porque no es el objetivo, pero hay un resumen rápido de los principales medicamentos, algunos con sus nombres comerciales más comunes, y que les van a permitir entonces familiarizarse con la vida media que tiene cada medicamento y finalmente con los efectos secundarios. Es más importante que darles una pista específicamente de cuál es el medicamento de elección, es que ustedes puedan familiarizarse con los que tienen disponible y que puedan hacer una evaluación rápida de la farmacopea que tienen a su mano para poder empezar a intervenir farmacológicamente a cada uno de los pacientes. Quiero entonces precisar, antes de hablar específicamente de medicamentos, algunos escenarios clínicos, 4 en particular, que son los que van a indicar o con los que nos vamos a relacionar más fácilmente en nuestra práctica clínica y que creo que esto es un enfoque mucho más práctico para ustedes que están en el primer nivel de atención. El primer escenario que vamos a hablar es el paciente que tiene una agitación psicomotora producto de una intoxicación. Generalmente las intoxicaciones no tenemos por qué tener claro cuál es la sustancia que lo ha producido. A veces el paciente llega simplemente intoxicado, lo trae la policía a la puerta de urgencias, dice que estaba agitado en la vía pública, aparece con un toxidrome, pero nosotros todavía no tenemos claro cuál es la sustancia que ha consumido. Pues entonces vamos a hacer un enfoque genérico del paciente con intoxicación, tratando de abarcar las principales sustancias y teniendo consideraciones específicas con el tipo de medicamentos que vamos a considerar usar. Cuando nos encontramos con un paciente posiblemente que el toxidrome está relacionado con una intoxicación por psicoestimulantes, entonces las benzodiazepinas van a ser el medicamento de primera línea. Recuerden que la benzodiazepina que más rápida acción tenemos disponible en nuestro medio es midazolam y posiblemente sea con la que tenemos la mayor familiaridad. Esta es la que vamos a usar como primera elección en los pacientes intoxicados por psicoestimulantes. Ustedes conocen también que el midazolam viene en ampollas de 5 miligramos y viene en presentaciones de 3 centímetros. Entonces, la principal característica es que la vida media es muy corta y tiene un rápido inicio de acción, y eso nos va a posibilitar entonces que rápidamente veamos los efectos secundarios, pero también es muy importante que esto sea un elemento a considerar en términos de la duración y las dosis repetidas que vamos a usar del paciente para evitar que llevemos al paciente a una dosis muy alta de midazolam que puede desencadenar, por ejemplo, un efecto paradójico o una depresión respiratoria u otras complicaciones mucho más severas. La dosis máxima que vamos a utilizar de benzodiazepinas en este contexto va a ser de unos 20 miligramos al día, sumando todas las vías de presentación que hayamos utilizado con nuestro paciente. Ahora, también es frecuente que los pacientes que tienen intoxicaciones crónicas agudizadas, es decir, por ejemplo, el paciente que viene con consumo activo de cocaína y tiene un consumo agudo, es decir, hay una intoxicación crónica agudizada, este paciente generalmente va a estar acompañado con síntomas psicóticos. Puede presentarse entonces con ideas paranoides, con sensación de persecución o incluso con alucinaciones. Y en este escenario, entonces, la benzodiazepina va a ser insuficiente y requeriría la adición de un antipsicótico. En este orden, entonces, el principal antipsicótico disponible por vía intramuscular es el haloperidol. El haloperidol viene también en una presentación de 5 miligramos por cada una de las ampollas. Hay tradicionalmente una tendencia a utilizar en el paciente agitado 5 miligramos de midazolam y 5 miligramos de haloperidol. Esto es un esquema bastante sencillo, pero no necesariamente es el indicado en todos los pacientes. Y quisiera que no quedara la idea de que todo paciente agitado necesita el famoso 5 y 5. Pues bien, hay pacientes que no necesitan benzodiazepinas o hay pacientes que no necesitan el antipsicótico. Asimismo, como hay pacientes que no necesitan 5 miligramos de haloperidol, como hay pacientes que solamente requerirían, por ejemplo, 2 o 3 miligramos de midazolam. Con este mensaje, entonces, la idea de que 5 y 5 es requerido en todos los pacientes es una decisión muy facilista y que no está siendo una intervención adecuada. Porque incluso, a pesar, acabo de hablar de dosis más bajas, hay pacientes que su volumen de distribución es tan alto que necesitan dosis de 7.5 o incluso 10 miligramos de midazolam. La idea entonces es que si vamos a empezar a utilizar haloperidol, la dosis máxima que vamos a utilizar en el día es de 30 miligramos. Y recuerden que esta es una dosis acumulada por cualquiera de las vías por las que haya sido administrado. Hago esta claridad porque a veces intentamos al paciente desescalarlo con
un haloperidol oral de 5 miligramos y luego es necesario llevarla a una ampolla. En ese sentido, llevaríamos entonces ya una dosis acumulada de 10 miligramos. Cada una de las vías de presentación acumula la dosis total que no debe superar los 30 miligramos. A pesar de que es un medicamento bastante seguro, el haloperidol cuando tiene unas dosis superiores pues tiene un riesgo más alto de que el paciente tenga síntomas extrapiramidales, como es el caso de una distonía, por ejemplo, y que esto va a complicar aún más el cuadro del paciente porque va a generar una mayor inestabilidad, una mayor inquietud, por ejemplo, si presenta una distonía o una acaticia derivado del uso de un antipsicótico de primera generación, como es el caso del haloperidol. Si nos enfrentamos entonces a un paciente que debe tener o que está teniendo una intoxicación por un depresor, como es el caso del alcohol, las benzodiazepinas no están indicadas. Recuerden que estamos hablando del paciente con intoxicación aguda. Si el paciente tiene una intoxicación aguda por alcohol, no debemos usar benzodiazepinas. En este caso, entonces, el medicamento de elección será el haloperidol. Las benzodiazepinas potencian el efecto depresor del sistema nervioso central propio del alcohol y esto va a desencadenar en el paciente una respuesta de un patrón respiratorio de amenaza y que posiblemente el paciente va a requerir una intubación. El siguiente escenario o el segundo escenario del que vamos a hablar es el paciente que se agita porque tiene una condición psiquiátrica. Este puede ser mucho más asustante para todos nosotros, este puede ser más amenazante y suele ser el que le tenemos un poco más de precaución y tenemos un poco más de distancia porque nos parece que es más lejano de lo que hacemos en la vida cotidiana. La agitación por el paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica, entonces ocurre cuando el paciente ya tiene un trastorno establecido. Y el trastorno puede ser cualquiera. No solamente estamos hablando del paciente que tiene esquizofrenia o el paciente que tiene un trastorno bipolar. Hay pacientes, por ejemplo, con depresión que pueden tener episodios de agitación. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, efectos secundarios a los medicamentos, como es el caso de la acaticia, y el cual el paciente se va a manifestar con inquietud motora de manera importante. O incluso los pacientes con epilepsia, entre crisis y crisis, pueden tener unas psicosis ictales o interictales que se manifiestan con agresividad. Entonces no debemos restringir que el diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno bipolar es necesario y suficiente para que el paciente pueda agitarse. Como es el caso, estos pacientes generalmente tienen un síntoma psicótico, posiblemente la piedra angular del tratamiento vaya a ser el uso de este medicamento, específicamente el haloperidol, como el principal antipsicótico de primera generación que tenemos disponible en todos los primeros niveles de atención. Hay otros antipsicóticos de acción inmediata intramusculares, como es el caso, por ejemplo, de la olanzapina, pero este no suele ser disponible en los primeros niveles de atención. Por eso, la mayor parte del contenido va a estar relacionado al uso del haloperidol como la piedra angular para el tratamiento en nuestros primeros niveles de atención. Si adicionalmente el paciente tiene la posibilidad de ser administrada la medicación por vía oral, recuerden que esta es preferible sobre la vía intramuscular y para eso podemos utilizar una tableta de 5 miligramos de haloperidol y lo podemos acompañar de una tableta de 2 miligramos de lorazepam. En algunos escenarios también puede ser disponible el uso de una baja dosis de alprazolam, que también se puede usar de manera sublingual, sobre todo si el paciente es capaz de seguir la indicación y que el mecanismo de acción va a ser mucho más rápido y rápidamente el paciente va a tener entonces un resultado clínico adecuado. Cuando la agitación empieza a ser moderada, es decir, que ya posiblemente la vía oral no es una opción porque el paciente no lo quiere hacer o porque el paciente no va a colaborar o porque simplemente acercarnos a la vía oral del paciente nos puede poner en riesgo, entonces vamos a considerar el uso de los medicamentos intramusculares. Vamos entonces a empezar con el medicamento que habíamos dicho. Primera opción es haloperidol, pero si eventualmente estuviera disponible el uso de olanzapina, también es un medicamento muy seguro y que puede disminuir rápidamente la agitación del paciente. La olanzapina, en los lugares donde está disponible, viene en una presentación en ampollas de 10 miligramos y la dosis máxima que usamos en el día es 20 miligramos, independientemente de la vía que estemos utilizando. Esto quiere decir que yo puedo utilizar 2 ampollas de 10 miligramos o puedo usar 4 tabletas de 5 miligramos o puedo usar 2 tabletas de 10 miligramos o puedo utilizar una ampolla y una tableta. Es decir, lo importante es que independientemente de la vía que utilicemos, el paciente debe recibir máximo 20 miligramos al día.
Es posible que la olanzapina no esté muy disponible y por eso entonces la dosis de una ampolla de 5 miligramos de haloperidol que podemos repetir cada 5 minutos hasta alcancemos una dosis máxima de 30 va a ser necesaria en los pacientes que tienen una agitación por causa psiquiátrica. Por ejemplo, un paciente psicótico, bien sea porque tiene un espectro bipolar, o bien porque tenga un cuadro de ansiedad, o bien porque tiene un estrés postraumático, o bien porque tiene un episodio psicótico agudo por esquizofrenia, o incluso el paciente con agitación psicomotora por depresión. Recuerden que hay efectos secundarios extrapiramidales. El haloperidol produce extrapiramidalismo, y ese extrapiramidalismo lo vamos a manifestar, o el paciente lo va a hacer de muchas formas. Quizá la forma más rápida que se puede presentar es la conocida distonía, en la cual hay un aumento en el tono de ciertos grupos musculares, generalmente o la mayor de las veces ocurre a nivel cefálico u orolingual, en el cual el paciente tiene una torsión de un grupo muscular rápidamente que es agresiva, aguda y muy dolorosa. Y eso va a implicar entonces, por ejemplo, que tenga una imposibilidad de mover la lengua o incluso de mover el cuello, y esto va a requerir el uso de un anticolinérgico o, si no está disponible, entonces podemos usar un antihistamínico o usamos midazolam como tratamiento para la distonía aguda. Es muy importante que hagamos el uso de estos efectos secundarios porque la supervisión directa es nuestra responsabilidad, sobre todo porque otros escenarios próximos que el paciente pueda agitarse, el antecedente de extrapiramidalismo puede cambiar la dosis y la frecuencia del medicamento. Es también bastante frecuente que podamos combinar el haloperidol con el midazolam, como lo mencionábamos inicialmente. Esto tiene una gran ventaja, y es que si usamos los dos medicamentos, la dosis de ambos que requerimos es menor. Si yo solo manejo a mi paciente con haloperidol, entonces voy a necesitar dosis más altas de esta medicación. Pero si lo combino con la benzodiazepina, tengo el chance de utilizar menos dosis. ¿Esto por qué es importante? Uno, porque tengo menos efectos secundarios, y lo segundo, porque yo no sé qué tanto tiempo va a tardar mi paciente en recuperarse, y por lo tanto es posible que necesite varias veces esquemas de medicamentos para controlar la agitación. Entonces, si yo me gasto toda la dosis del haloperidol en la mañana, posiblemente voy a dejar sin forma de que el médico que me recibe en la tarde o en la noche en el turno pueda darle más dosis de haloperidol al paciente. Entonces, ahorrar dosis es muy importante en el paciente con enfermedad psiquiátrica, primero por los efectos secundarios, insisto, y segundo, para poder tener la disponibilidad de mejor y mayores dosis en las horas de la noche o incluso para cuando estemos haciendo el traslado, si fuera necesario que ese paciente sea atendido en un centro de salud mental de complejidad superior. Hay un tercer escenario que es muy importante y que en la práctica clínica se ve con mucha frecuencia, y es el paciente que tiene agitación psicomotora y la causa es secundaria a la presentación de un delirio. Recuerden ustedes que el delirio es una insuficiencia cerebral aguda manifestada como consecuencia de un compromiso que ocurre en el cuerpo. Es decir, hay una causa orgánica que genera cambios a nivel cognitivo, en la memoria, en la atención, en la sensopercepción del paciente. Pero la causa no es psiquiátrica. El paciente tiene un problema orgánico que puede ser un problema metabólico, o una crisis hipertensiva, o un foco infeccioso, o el paciente está sufriendo una insuficiencia respiratoria, o una hipovolemia. Es decir, hay una manifestación orgánica de una disfunción que va a tener como una consecuencia directa que se manifieste a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el paciente que se agita en delirium tiene unas condiciones diferentes al resto de los pacientes. Las benzodiazepinas están contraindicadas en el paciente que tiene delirio. Dado que las benzodiazepinas tienen un efecto anticognitivo, van a empeorar el funcionamiento de dominios como la atención, la memoria, o la cognición, la nominación o la abstracción en un paciente que tiene delirio. Por eso las benzodiazepinas están contraindicadas. Hay una única excepción en la cual el tratamiento del delirium es con benzodiazepinas, y es el paciente que tiene delirium tremens, es decir, el delirium por abstinencia de alcohol. Ahorita recuerden ustedes, hice salvedad específicamente en que si el paciente tenía una intoxicación alcohólica, las benzodiazepinas no se deben usar. Aquí la salvedad es al contrario, si el paciente tiene un delirium por abstinencia,
no intoxicación, sino abstinencia, el medicamento de elección son las benzodiazepinas. Y dentro de las benzodiazepinas, el medicamento de elección es el lorazepam. Los pacientes con delirium tremens requieren dosis muy altas de benzodiazepinas. Estamos hablando de que pueden requerir 6, 8, 10 o incluso 12 miligramos de lorazepam al día. Esta dosis va a depender del control de los síntomas que el paciente va teniendo a medida que vamos haciendo la titulación de la medicación. En el resto de los escenarios por delirium, las benzodiazepinas están contraindicadas y por eso los medicamentos de elección son los antipsicóticos. Como estamos hablando del contexto de agitación, posiblemente nos estamos refiriendo al contexto del paciente que tiene un delirium hiperactivo. Recuerden que el delirium tiene 3 niveles: hiperactivo, mixto o hipoactivo. En cualquiera de estos 3 escenarios clínicos, el haloperidol es la elección de tratamiento y lo podemos usar a través de la vía oral. Recordemos que lo tenemos como tabletas o incluso gotas, o lo podemos utilizar en vía intravenosa a una dosis muy baja de 0.5 o 1 miligramo cada 12 horas. Hay pacientes que tienen delirium hiperactivo en los cuales está contraindicado el uso de haloperidol. Es, por ejemplo, el caso de los pacientes que tienen un tumor a nivel cerebral, una lesión que ocupa espacio, o los pacientes que hayan tenido recientemente, antes de los recientes 6 meses, un trauma craneoencefálico. En estos pacientes el haloperidol no es la primera elección, dado que aumenta el chance de que los pacientes puedan tener extrapiramidalismo. Hay una mayor sensibilidad de los receptores de la vía dopaminérgica correspondiente en estos pacientes y por la solución de continuidad de la barrera hematoencefálica pueden tener más extrapiramidalismo. Por eso entonces la segunda opción en el paciente que tiene delirium hiperactivo y que no puede recibir haloperidol, la agitación la vamos a manejar con quetiapina. Entonces repito rápidamente para que quede más claro: en delirium, en cualquiera de sus presentaciones, usamos haloperidol, y en el caso de que sea el delirium hiperactivo, el que se acompaña de esta agitación que estamos viendo, si el paciente no puede recibir haloperidol, la segunda opción que tenemos es quetiapina. Recuerden ustedes que el haloperidol va a ser el tratamiento, pero que la causa es orgánica. Por lo tanto, el tratamiento no es solamente darle antipsicótico al paciente, sino sobre todo corregir la causa que está generando la aparición del delirio. Y finalmente, hay una agitación de un paciente que no sabemos cuál es la causa. Y esto ocurre cuando nos llegan pacientes, por ejemplo, a los servicios de urgencias, que traen los vecinos, que trae la gente de la calle o que incluso trae la policía. Simplemente desconocemos información clínica y lo que nos estamos enfrentando es un paciente con agitación que está vociferando, gritando, lanzando cosas o destruyendo las locaciones del servicio de urgencias. En este caso, entonces, rápidamente debemos hacer un enfoque sindromático tratando de identificar la presencia o no de síntomas psicóticos. Si hay presencia de síntomas psicóticos, el paciente debe recibir haloperidol a las dosis que mencionamos. Y si no hay síntomas psicóticos, entonces el medicamento de elección tendrían que ser las benzodiazepinas. Evitemos en el paciente con causa de agitación desconocida la combinación de los 2 medicamentos, dado que como no conocemos su origen, posiblemente haya más efectos secundarios. Rápidamente, entonces, la evaluación nos permitirá determinar si es uno u otro escenario, y dependiendo de eso vamos a utilizar las benzodiazepinas o el antipsicótico. Vamos a cerrar con estas recomendaciones finales como una manera de recordarles a ustedes los puntos más importantes al momento de enfrentarse a un paciente con agitación psicomotora. La primera de ellas es que hay que tranquilizar al paciente, y la tranquilidad del paciente no está dada con ordenar medicamentos. El primer eslabón para el manejo del paciente con agitación psicomotora se llama el desescalamiento verbal. Acercarse al paciente, brindarle las condiciones necesarias para que él se sienta cómodo y tranquilo, darle la opción de que él pueda participar en este proceso de evaluación y darle indicaciones específicas relacionadas con: puede estar tranquilo, vamos a acompañarlo, está aquí para que lo podamos atender, hay una serie de exámenes o incluso medicamentos que le podemos administrar para que usted esté mejor y más tranquilo, y que usted no pueda estar en esta condición en la que se siente tan incómodo como actualmente lo está. El tratamiento farmacológico es a veces necesario, pero requiere un entrenamiento, y para eso hoy hemos dado unas pistas muy importantes de cuál es el medicamento más adecuado que podamos utilizar. Recuerden que si vamos a utilizar la contención mecánica, esta debe estar acompañada siempre de la contención farmacológica, porque es el mecanismo más adecuado para garantizar la tranquilidad de la expectativa de nuestro paciente. El objetivo con los medicamentos no es dormir al paciente.
Esto debe también quedar claro porque no vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, no lo tenemos que anestesiar. Lo que necesitamos es que el paciente esté calmado, por eso a veces el nivel 1 de ansiolisis o el nivel 2 es suficiente para que nos permita luego hacer una evaluación adecuada del paciente y poder hacer un examen mental completo y determinar cuál es la causa de por qué el paciente se está comportando de esta manera. Y finalmente, si el paciente necesita una siguiente dosis de la medicación, entonces recordemos que específicamente con las benzodiazepinas, las siguientes dosis dentro de las siguientes 6 horas deben ser el 70% de lo que inicialmente usamos. Recuerden que tenemos una responsabilidad con ahorrar los medicamentos. Específicamente en cómo desconocemos cuánto tiempo va a tardar el paciente con agitación en estabilizarse o incluso en que pueda ser trasladado a una institución donde pueda tener una mejor atención, es una responsabilidad nuestra administrar adecuadamente la medicación para que no tengamos que sobrepasar los niveles diarios de cada una de las dosis de medicamentos. Estas entonces son las características clínicas y terapéuticas más importantes a considerar cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una agitación psicomotora. Muchas gracias.